Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez. Bienvenidos a mi canal Cibersaulo. En este video quiero hablar un poquito acerca de la predicación temática. Como ustedes saben, si han estado pendientes de mi canal, tengo algunos videos que he subido acerca de la predicación expositiva. Quiero hablar primero un poquito de la diferencia entre predicación expositiva y predicación temática. Como ya lo he comentado en videos anteriores, la predicación expositiva se trata de empezar por un texto de la Biblia, empezar por la Biblia, elegir un texto, estudiar el texto, encontrar la idea central de ese texto, encontrar la idea central del mensaje de ese texto y luego eso exponerlo en nuestro mensaje, es decir, partir desde el texto para que el texto nos dé el tema del cual vamos a predicar. Esa es la predicación expositiva. Pero existe una manera diferente también de predicar que se conoce como la predicación temática, que es cuando yo parto del tema, de un tema general, y de acuerdo a ese tema yo voy a la Biblia a buscar diferentes textos que me hablen acerca de ese tema, pero empiezo por el tema y voy a la Biblia. Esa es la predicación temática. Como yo le he comentado en videos anteriores, mi recomendación siempre ha sido predicar expositivamente. Pienso que es lo más recomendable y saludable para la enseñanza en la iglesia. Si quieren conocer un poquito más de la predicación expositiva, les voy a dejar aquí algunas tarjetitas de los videos que he hecho al respecto. Sin embargo, yo creo que hay ocasiones en donde sí debemos emplear también la predicación temática, a veces por diferentes cuestiones pedagógicas y cosas que queremos compartir con la iglesia, que debemos compartir con la iglesia, que sí es recomendable usar la predicación temática. Por eso, en este video quiero compartir algunos pasos y algunos consejos para preparar un mensaje temático de la Biblia. El primer paso, obviamente, va a ser elegir el tema, y no solamente elegir el tema, sino limitar el tema. La Biblia nos presenta cientos de temas que son de relevancia para la vida de los cristianos. Para facilitar la elección del tema del cual vamos a predicar, obviamente un pastor, un líder de algún ministerio tiene que ser sensible a las necesidades de su ministerio, a las necesidades de su gente, y de acuerdo a eso nosotros podemos elegir algún tema específico que nosotros queremos tratar. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca del amor? Es un ejemplo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la gracia de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca del dinero? Por ejemplo. Sin embargo, eso sigue siendo muy general. Si queremos hablar acerca del amor, sabemos que hay muchos textos en la Biblia y sería imposible recorrer toda la Biblia acerca del tema del amor. Entonces, lo que nosotros necesitamos es limitar nuestro tema. Esto hará que nuestra predicación sea más fácil. Es decir, si vamos a hablar acerca del amor, poniendo este ejemplo, tenemos que limitarlo a ciertas áreas del amor. Por ejemplo, el perdón. Por ejemplo, el amor a los enemigos. Por ejemplo, ciertas características para mostrar el amor de forma práctica. Es decir, tenemos que limitar el tema y no dejarlo de una forma muy general. Por ejemplo, si el tema del que vamos a hablar es del dinero, tenemos que limitar a temas como cuál será la correcta administración de nuestro dinero, qué dice la Biblia acerca de las deudas y cosas por el estilo. Entonces, la idea es siempre limitar nuestro tema. Eso va a ser mucho más fácil y que enfoquemos nuestros esfuerzos a un tema específico. Después de que ya tenemos
elegido el tema y limitado nuestro tema, lo segundo va a ser construir nuestro bosquejo. Para esto, nosotros vamos a seleccionar ciertos pasajes o versículos en la Biblia que están específicamente relacionados con el tema que nosotros hemos elegido. Para esto nosotros vamos a hacer uso de una concordancia, por ejemplo, es decir, si vamos a hablar del perdón, en una concordancia nosotros podemos buscar la palabra perdón y ver en qué partes de la Biblia nomás se repite esta palabra perdón o el tema del perdón, y de acuerdo a eso vamos a elegir nosotros los textos que nos parezcan más relevantes sobre este tema. Este asunto es muy importante y es aquí donde se vuelve un poco complicada la predicación temática, que es el hecho por lo que personalmente no me gusta mucho, y es que tenemos la tendencia, cuando partimos del tema, a veces nosotros ya tenemos conceptos anteriores, ideas anteriores acerca de ese tema y podemos tener la tendencia de explicar o enseñar lo que nosotros queremos explicar sobre el tema y entonces vamos a elegir solo los textos bíblicos que nos convienen a nosotros. Por eso es que es muy importante ser sensibles en este punto a la voluntad de Dios, ser sensibles a que Dios diga lo que Dios tiene que decir sobre el tema y un poco deslindarnos de lo que nosotros queremos decir del tema, y dejar que sea la Biblia la que hable. También aquí se pone un poco difícil el tema de la predicación temática, es porque nosotros vamos a elegir algunos textos. En la predicación expositiva nosotros podíamos canalizar todos nuestros recursos, todo nuestro tiempo para limitarnos a estudiar un solo texto, lo que en la predicación temática tenemos que estar seguros de que el estudio de cada uno de los textos que nosotros vamos a usar sobre el tema sea en realidad bien hecho, con una buena exégesis, con una buena hermenéutica. Entonces se necesita mucho más preparación, mucho más conocimiento amplio acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, para elegir este modelo de predicación temática. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos una base de ciertos versículos que vamos a usar en nuestro sermón, vamos a clasificar esos versículos de acuerdo a los diferentes énfasis que dé cada uno de estos versículos sobre el tema que queremos predicar, y entonces de cada versículo nos puede salir uno o dos puntos para nuestro bosquejo. Es lo ideal que de cada versículo que hemos elegido nos salga un punto. Por eso es recomendable no elegir más de 3, 4 textos que vayamos a usar, en donde la idea central de ese texto o la idea central del mensaje de ese texto, si ustedes quieren saber un poquito más sobre esto de sacar la idea central de un texto, les voy a dejar también la tarjetita de estos videos. Entonces es importante que de acuerdo a la idea central de cada uno de estos textos nosotros podamos escribir un punto de nuestro mensaje. Por eso tenemos que estar seguros de la idea central de cada uno de los textos que hayamos elegido. Entonces esto nos ayudará a tener un bosquejo de unos 3 o 4 puntos. Para explicar cada uno de los puntos pueden seguir un consejo que ya he dado también anteriormente, que es el de explicar, ilustrar y aplicar. Explicar lo que dice el texto, buscar alguna ilustración que nos puede servir y aplicarlo a la vida práctica de nuestros oyentes. Entonces, de esa manera nosotros construimos nuestro bosquejo. Y lo último sería entonces predicar nuestro tema. Aquí también vamos a usar los mismos consejos que he dado anteriormente acerca de
predicar de forma expositivamente. Tenemos que tener una idea central en base a todos los versículos que hemos elegido. Tenemos que tener una idea central de nuestro mensaje, de lo que queremos comunicar, y de acuerdo a eso nosotros elaboraremos una introducción en donde vamos a captar el interés de las personas sobre el tema que vamos a predicar. Presentaremos el bosquejo donde vamos a desarrollar el bosquejo, y tendremos que escribir también una conclusión en donde vamos a resumir, vamos a presentar una ilustración, vamos a dejar claro cuál fue el mensaje que nosotros quisimos comunicar. Una cosa importante que quiero comentar es que siempre que doy pasos acerca de preparar una predicación, por lo general muchos piensan que el primer paso tiene que ser la oración, y yo no lo he explicado así porque yo no creo que la oración tiene que ser el primer paso, sino que la oración es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda la preparación de un mensaje. Al inicio, antes de preparar un mensaje, obviamente tengo que orar, tengo que ser sensible a la voluntad de Dios, tengo que orar por la gente a la que voy a predicar, incluso el pedir que otras personas oren por nosotros para preparar un mensaje es muy importante. Pero una vez que estoy pensando en el tema, que estoy delimitando el tema, que estoy estudiando los textos, de igual manera tengo que seguir en el proceso de la oración, tratando de ser sensible a la voluntad de Dios, y así con toda la preparación de nuestro mensaje tenemos que hacerlo, si bien es cierto, técnicamente, con las herramientas adecuadas, con los libros adecuados, pero siempre dependiendo de la voluntad de Dios, dependiendo de Dios en oración. Incluso antes de subirnos al púlpito, antes de compartir este mensaje en una célula, en un grupo pequeño, también tenemos que dejar todo en oración. Incluso después de compartir el mensaje, es muy importante agradecer a Dios y seguir orando para que el mensaje expuesto sea trabaje y dé fruto en la vida de las personas a las que hemos compartido la palabra de Dios. Bien, estos son algunos consejos acerca de cómo predicar temáticamente. Entonces, si les interesa saber un poco más de este tema y profundizar en alguno de estos puntos que los hemos recorrido rápidamente, pueden dejarme en los comentarios cuáles son sus inquietudes, en qué punto quieren profundizar un poco más, y estaremos tratando, tal vez haciendo más videos sobre este tema. Les agradezco siempre por estar pendientes de estos videos. Les adelanto también que para el nuevo año tendremos nuevas cosas en el canal. Hay cosas que se vienen, que serán sorpresa. Como pueden ver, ya estamos en diferentes escenarios también, donde vamos a estar haciendo más videos y compartiendo la palabra de Dios. Por eso es importante que se suscriban al canal. Solo denle clic donde dice suscribirse. Denle clic en la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando hay un video nuevo. Síganme en las redes sociales, mi página del Facebook es Cibersaulo. También tengo cuenta en el Twitter y en el Instagram, donde estoy compartiendo muchas cosas también personales y cosas para la edificación del reino de Dios. Entonces, siempre estoy agradecido por que ustedes puedan mirar estos videos. Gracias y que el Señor les bendiga.